contado un poco que vamos a ver talleres, pero que también vamos a ver la historia de dos personas afectadas por las migraciones, que tienen relación con las migraciones. Y este señor en su pequeño barco se llama Abdoulaye. Abdoulaye es de Senegal y vive en una isla de las costas de Senegal. Me llamo Gigi, soy senegalesa y os voy a explicar cómo se hacen las trenzas, su orígenes, su importancia y su evolución. Sí, son crema, mechas, como lo tenemos aquí. En general, las trenzas vienen de África. Las descendientes de los esclavos, que es los afroamericanos, han llevado las trenzas en América. De ahí las transformado. Se te está yendo un poquito para ¿Qué me vas a hacer, Juan? Necesito de tus ayudas. Venga. De ahí no, que no llego. No, yo primero me da el pelo y luego se lo pongo así. Hola, qué rápido lo hace. Qué rápido, mira. Chica, tenemos perlas, conchas para decorar. Pero esto se lo pone en el... espere, no ha llegado al final. Vale. Paula, aprende. Y yo después de ella. Y yo. Vale, por orden. Aquí tenemos un avión, ¿vale? Y cuando Abdoulaye decidió irse de viaje, ¿alguien me puede decir cómo pensáis que ha viajado Abdoulaye? Bueno, todos sentados. Que quedan sentados. A veces 5 días, 6 días, 7 días, hasta 10 días sentados. Y hay una cosa, a veces preparáis comida para 5 días o 7 días. Pero si no tenéis medios de navegación como GPS, podéis pensar que, mira, estamos haciendo... Aquí tenemos nuestro amigo Samuel, que es de Ghana. ¿Sabéis dónde está Ghana? Ghana, bueno, en África, es otro país de África. Gracias. Os estaba dando la bienvenida. Bienvenida. En mi idioma dice aqua. 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 En África se toca muchos tambores, más que otra parte del mundo. Y los tambores acompañan a las personas de la cuna hasta la tumba. Va a haber un intercambio entre todos aquí, pero sobre todo vamos a bailar, tocar. Aquí vemos a Abdoulaye, ¿vale? Aquí vemos a Lola. Abdoulaye llegó en el 82, ¿vale? Y tuvieron un hijo. Y este hijo, Mamadou, que hemos visto ahí, bueno, abuelo de Senegal, abuela de España, un hijo mestizo, ¿vale? Este hijo mestizo se casó con una chica que sí que vino en Cayuco, porque vino en 2005. Y de esta pareja, de 2005, nace Fatou, nuestra protagonista. ¿Vale? Vamos a ver la escultura de madera, que es típico de África, y
y que es también una de las identidades del continente. Que tenemos aquí el Baifal Bus, que os va a acompañar un par de minutos. Salam alaikum. Las máscaras no son un elemento decorativo en Burkina Faso y muchos otros países de África. Tienen un significado religioso. Tienen el poder de traer buena suerte y abundancia de la agricultura. Seleccionamos un trozo de madera como esto. Sí. Así, una figura. Así se lija. Después de lijarlo, tenemos una crema para proteger la madera y dar más brillo. Así. Sí, sí, sí. Sin permiso. Wow. ¿Cómo lo ves? ¿Está muy guay? Vale. Nos hemos dado muchísimo. Y yo agradezco esta oportunidad porque hemos aprendido muchísimo. Y es muy guay, de verdad. Una guay idea para la despedida del colegio. Jëmiñ guy nag di wax jàmm wëral coow la ca teen bañ amul baago ko waral ndox su doonee raxasit loxo yaa ca bëri sikkim lakkandoo ñu lëkkandoo lekkandoo ci gaalu xaj ñàkk waxtaana am di réeroo gis-gis yi waroo yonent lañ juux ci jëmm SDF bu xeet fërës frenku laay seen xef yéen ñuy dégg ñu yuux ci gémmiñu baadoole yi boole yore sama booy yàgga def dem leen ci guddi ñu roof leen ci gayal nit lay maandu dal ñu soomu ñu wayal gone gu jub wax bay ñi jàng tayal moo li ngeen di def ay ku leen koy fayal rap yow tamit rap musique gu mbedd la nga réer ñu yedd la ñooy député yi lay kaasal te weer du dee bañ xaar ku ñu fay nekkal fii baadoole yi sans exception d'âge ni de religion conscientiser peuple bi nag mooy suñu mission teg liberté d'expression dindi agression xeex corruption ak yeneen perversion gratter sa temps yeeg cooy bis yeeg tool yi waar ware yi wéri daba yi fekk saaba yi toj kaaba ñii di wéy lu këpp suñu gaal gi au fait kuy digle càngaay na fekk nga seet xun-xun loo yëgul xetam tax koo yoole xeetam